Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos. Gracias por acompañarnos en De Frente al Poder Empresarial, esta producción de la Universidad La Mar y Cienza Producciones. Transmitimos este domingo a través de la señal de Televisa. Muchas gracias por acompañarnos. Pero también queremos saludar con mucho gusto a quienes nos acompañan en nuestra emisión de los martes por la noche a través de la señal de 8 TV. Saludamos a toda la República Mexicana y también al sur de los Estados Unidos. Después de un periodo de vacaciones hemos regresado para retomar, ¿sabe usted? Un tema que no queremos dejar de analizar, de revisar, de conocer. Quédese con nosotros porque el tema de la austeridad ha comenzado a, yo diría, a generar una serie de debates, una serie de revisiones, una serie de reflexiones que van más allá de lo necesario. Creemos que tenemos que revisarla desde el ámbito de lo pertinente. ¿Qué tan pertinente, por ejemplo, en el caso de Jalisco, una ley de austeridad y ahorro para el Estado de Jalisco y sus municipios es pertinente, por lo menos configurada como está, pero también cuál es el impacto en el sector productivo el implementar una ley que quizás está mal hecha o una ley que está vigente pero que no es aplicada, que para el caso pues prácticamente resulta lo mismo. Entonces, por eso es que hoy en este programa vamos a dedicar a revisar este tema de la austeridad. Usted, amiga y amigo, ha venido escuchando en los últimos meses que el gobierno federal aplicará medidas de austeridad, que ha entregado un paquete presupuestal austero. Y también en Jalisco, pues no podemos quedarnos atrás con la aplicación a inicio del año, que inicia una ley de austeridad y lo que está ocurriendo en nuestra entidad relacionado con todo eso. Lo vamos a revisar, quédese con nosotros porque a mí me parece que sí hay algunos temas que nos incumben a todos. Por eso quiero agradecerle al maestro Óscar Constantino Gutiérrez, consultor de políticas públicas para el sector privado y público. Óscar, gracias de nuevo, gracias por acompañarnos. Y quiero darle la bienvenida al maestro Carlos Alberto Sainz Ávila. Él es catedrático de la Jefatura de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, de la Benemérita. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, mi señor Carlos. Por cierto, hace algunos meses coincidimos en un programa de televisión, en Canal 44, por cierto, Carlos. Debo decir que estaba confirmado para este programa el diputado Enrique Velázquez, quien forma y conforma la Comisión de Administración del Congreso del Estado, pero de último momento no pudo venir. Vamos a iniciar por el tema de la austeridad. A ver, Óscar, si pudiéramos comenzar a delinear qué es la austeridad, cuándo un gobierno es austero, con qué se come la austeridad, sí, pero sobre todo qué tanto puede impactar al sector productivo una política pública de austeridad y más aún, por no decir peor aún, unas malas políticas públicas de austeridad. Sí. Bueno, el tema de la austeridad se puede resumir en austero es lo que no es suntuario, es decir, entendemos que hay un gobierno austero cuando no tiene gastos innecesarios. Y los gastos innecesarios saltan a la vista: viajes, viáticos, gastos de promoción. El problema se empieza a dar cuando entramos en la línea gris. Por ejemplo, tener determinado personal ¿es gasto suntuario o es obligatorio, es necesario? ¿Cómo impacta esto al sector productivo? Imaginemos de repente que tenemos una de estas múltiples oficinas que atienden trámites a los cuales van particulares y personas de negocios, y de repente a algún administrador se le ocurre la brillante idea de cortar a la mitad de la nómina, y en donde tenía 10 personas de atención al público ahora tengo 5. Sí tuvo una reducción del gasto, pero eso no es austero, es poco pertinente, porque estas personas seguramente se van a tardar mucho más en que los permisos, trámites y asesorías que necesitan para sus negocios se concluyan de buena forma. Entonces, no todo el recorte implica austeridad. Hay que tener bien claro que lo que le molesta a la gente o lo que no es pertinente públicamente son las ineficiencias, es decir, que se gaste para hacer lo mismo mucho más, y dos,
los gastos de lujo. Es ahí cuando entonces reclama una parte de la población y dice, ¿sabes qué? A ver, queremos austeridad, pero orientada hacia los excesos. Sí, una auténtica austeridad. Y esa auténtica austeridad implica hacer lo que siempre se hace, pero sin gastar en lujos. O sea, incluso cualquier ciudadano puede de inmediato captar que es muy bueno que no haya viajes al extranjero lujosos, con viáticos altos, exceso de promoción, pero no quieren que si antes una persona lo atendía, ahora no lo atienda nadie. En el mismo tenor, Carlos, te hago exactamente la misma pregunta. ¿Qué tanto puede afectar una política pública de austeridad? Que sabemos que, por supuesto, tenemos que ingresar necesariamente a este estadio de austeridad por las condiciones financieras, económicas del mundo y del país. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué ves tú? ¿Qué ocurre? ¿De qué manera puede impactarle al sector productivo una política pública de austeridad? Y reitero, peor aún, mal hecha o mal aplicada. Bien, bueno, evidentemente la austeridad va directamente relacionada con el ejercicio del gasto público, ¿no? Es una de las características de cómo debe ejercerse el gasto público bajo los lineamientos que ya nos comentaba Óscar. Austeridad no significa no gastar, sino significa gastar de manera eficaz, de manera eficiente, de manera transparente, de manera económica y de manera honesta, honrada, ¿no? Que son los 5 principios que marca la Constitución para el gasto público. Entonces, impacta de una forma trascendente, considerando que el Estado es el rector de la economía y a través del gasto público el propio Estado genera inversión, puede generar ahorros o puede generar efectos contrarios. Entonces, cuando no hay una política de austeridad adecuada, y no solamente en papel, no solamente en la ley o en un reglamento o en una intención por un decreto, sino en el ejercicio real del gasto público, cuando no hay esa cultura o esa aplicación de la austeridad, evidentemente esto impacta en que el gasto público no cumpla sus propósitos de coinversión en el caso de su correlación con el sector empresarial y no cumpla con sus propósitos sociales, que muchas de las veces ambos sectores van relacionados uno para desarrollar al otro, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene una mala aplicación de una política de austeridad en el gasto público, desde luego que va a impactar significativamente al sector privado y al sector social. Ahora, justamente atendiendo a estos, yo diría, a estos adjetivos, ¿no? De la pertinencia, etc., etc. Yo pregunto, por lo menos desde el ámbito de la política pública y desde el ámbito de lo jurídico, ¿cuándo sí es pertinente aplicar una ley de austeridad? Para luego ya meternos a todas las reformas constitucionales o la reforma constitucional que hace algunos meses ocurrió y la ley de austeridad. Óscar, ¿cuándo sí es pertinente? ¿Cuándo sí es conveniente, pues? Desde el punto de vista de políticas públicas, Óscar, lo más importante es identificar bien el problema, delimitarlo y entonces ver qué solución es la que se va a dar. En una frase muy común, uno no mata moscas con rifles de antielefantes, ¿no? Si tú tienes un problema que tiene que ver, por ejemplo, con viajes y viáticos, no haces una ley enorme donde le dices a la gente hasta cómo debe de gastarse la contratación de asesores o el manejo de personal o cada uno de los elementos de su operación financiera. Yo creo que desde el punto de vista de diseño de una política se tomó un mecanismo equivocado. No se requería una ley completa para resolver los problemas de falta de austeridad que pudiera haber en el ámbito local. Probablemente bastaba con que dentro y con respeto al marco de autonomía de cada entidad se hubiera establecido la obligación, como parte de la planeación, programación y presupuestación del gasto y su evaluación respectiva, de que hubiera planes de austeridad y planes de eficiencia en cada dependencia con una buena vigilancia ciudadana. Esto desde el punto de vista de carga regulatoria, es decir, de no meter más normas que son costosas para particulares y para Estado, hubiera sido más inteligente. Carlos, hace algunos meses coincidimos en un programa y hablábamos sobre la poca viabilidad. Ya vamos entrando al tema de la ley de transparencia que tanto ha estado en el debate y no podíamos nosotros sustraernos del mismo. De esta ley de austeridad y ahorro del Estado de Jalisco para el Estado de Jalisco y sus municipios.
Me gustaría o te agradecería mucho que nos digas, que le digas al auditorio, cuáles han sido las revisiones con respecto a esta ley y qué es lo que alrededor de la misma está ocurriendo, porque sabemos que hubo alguna reforma constitucional que no necesariamente, o más bien, mediante esta reforma constitucional, no tiene razón de existir esta ley de austeridad. Sí, y también vamos, Oscar, porque ya me están diciendo que tengo que hacer un corte, para que también platiquemos sobre las recomendaciones que hay de esta ley de austeridad y que por lo menos al sector productivo, algunos sectores específicos como el de la construcción, el de la proveeduría, a sectores tan importantes como el de la salud, etcétera, todos estos recortes van a afectar a la planta productiva. Hacemos una pausa y volvemos justamente con estas preguntas. Muy bien, regresamos. El 1 de enero de este año entró en vigor la ley de austeridad para el estado de austeridad y ahorro para el estado de Jalisco y sus municipios. ¿Qué nos dice esta ley, Carlos? Bueno, es una norma que ya lo hemos comentado antes, repite situaciones, repite regulaciones que ya están establecidas en otras leyes dentro de la legislación estatal y en otras dentro del marco de la legislación federal. Que esto es muy importante porque recordemos que gran parte de los recursos que maneja el Estado o cualquier entidad o cualquier municipio vienen o son de procedencia federal. Y la misma ley establece que el recurso federal, no obstante que pase a manos de los estados o los municipios, no por ello pierde su característica de ser un recurso federal. Por lo tanto, debe sujetarse a las normas de administración o ejecución de gasto que establece la norma federal y a la fiscalización por parte de los entes fiscalizadores federales, ya sea la propia función pública o el equivalente a la Contraloría o ya sea la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, esta ley de austeridad del Estado de Jalisco, entre otras cosas, lo que busca es regular situaciones para las cuales quizás no era necesario crear una norma. Es decir, aquí entramos a la discusión si realmente nuestro problema de austeridad, particularmente en el Estado, es por falta de previsión de la ley o por falta de ejecución de la ley. Creo que es más bien el segundo, ¿no? Entonces, realmente crear una nueva norma lo que hace es generar sobreregulación e incrementar esa inejecución de la ley. Es decir, deberíamos enfocarnos quizás más a la parte de por qué no se está ejecutando la norma correctamente y encontrar las soluciones para que se ejecute, ya sea una fiscalización con consecuencias, que comentamos aquella vez que coincidíamos, o cualquier otras medidas que no fuese necesario crear una nueva norma. Entonces, esta ley trae restricciones muy fuertes al tema del gasto, trae restricciones, por ejemplo, digo lo que es muy sabido, ¿no? El tema de los viáticos o el tema de contratación de secretarios particulares, el no asesorías. Poder asesorías, ¿no? Regulándolo al 0.1% del gasto o contrataciones de servicios en publicidad, el 0.3%, por ejemplo, en fin, pero digamos, antes de la reforma constitucional de mayo de este año, pues realmente ya se hacía innecesaria una nueva legislación. Pero ahora que viene esta reforma, precisamente tratando de regular toda esta cuestión de excesos de algunos municipios, ¿no? Los moreirazos o quizás el mismo caso en el propio municipio de Tonalá, aquí en la zona metropolitana, donde hay sobreendeudamientos y que se ha vuelto una cuestión desgraciadamente generalizada en los municipios y en los estados de la República. Entonces la Federación decide presentar una iniciativa que le fue aprobada por el Congreso de la Unión, a través del cual se adiciona una fracción 29W del 73 de la Constitución. Este 73 es el que establece las facultades del Congreso de la Unión.
Entonces, ahora, a partir de su publicación, fue, si mal no recuerdo, el 27 de mayo pasado, que se publica, entrando en vigor al día siguiente, que se publica esta reforma constitucional, donde ahora es facultad de la Federación normar todo aquello que tenga que ver con el gasto público del Distrito Federal, de la Federación, de los estados y los municipios. Y ahora, si mal no recuerdo, por ahí como el 8 de agosto pasado, el presidente Peña Nieto presenta la iniciativa de ley reglamentaria de esa disposición constitucional. Y si nosotros la revisamos, encontramos que sí hay regulaciones, sí hay restricciones en el gasto, pero no tan dramáticas como la ley de austeridad en el y ahorro Estado. del Estado. Entonces, necesariamente, no lo sé si esta ley vaya a ser abrogada, pero cuando menos tendrá que ser modificada, porque vamos a tener hay unos problemas de competencia. Tendría que armonizarse con la Constitución, pues, claro, lo menos. Por ¿no? supuesto, y no podrá prever restricciones como estas que comentábamos del punto 3 o del punto 1% cuando la norma federal no las prevé. Vamos a poner un ejemplo. Nuestra ley de austeridad actual establece que deben necesariamente, obliga a las entidades a generar un ahorro, lo cual ya es un problema per se, ¿no? Pero ese ahorro se tiene que canalizar a inversión productiva. La norma federal, la ley reglamentaria, no establece eso. Establece que esos ahorros que eventualmente se generen, no es obligación generarlos, eso se genera bajo la dinámica del propio gasto. Es decir, no olvidemos que el gasto público es, valga la expresión, para gastarse, para ejercerse, porque tiene un fin social, tiene un fin privado y tiene un fin público. Te tengo que interrumpir, Carlos, porque eso es muy importante. Es decir, debemos entender que las entidades públicas no están para ahorrar dinero. Están para gastarlo de manera eficiente, pertinente, eficaz, etc., etc., ¿no? Es decir, de manera responsable, de manera transparente, etc. Y desde ahí hay bueno, el nombre de la misma ley está equivocado, pues, ¿no? Claro, y su contenido, que es, insisto, obliga de alguna manera a las entidades a generar un ahorro cuando esto podría llevar al no gastar, y el no gastar puede significar más que un ahorro, un subejercicio, y eso finalmente atenta contra los principios del gasto público y puede ser una conducta reprochable y sancionable al servidor público que incurre en esa situación. Por supuesto, en países de Europa, cuando caes en subejercicio puede ser incluso objeto de irte al bote, pues, no te pueden meter al botiquín, ¿no? Hay casos en Alemania muy claros. Óscar, a ver, abundando en lo que ya Carlos nos está diciendo. Mira, ciertamente hay un problema de competencias, porque lo que tendría que definir en algún momento la Suprema Corte es si esta nueva reforma constitucional sustrajo completamente del ámbito local el tema del control del gasto y se lo otorgó a la Federación, o si van a ser concurrentes. Si van a ser concurrentes, o sea, si pueden existir una ley local de la materia y una ley federal de la materia, habrá que ver si la ley local puede poner restricciones más amplias que las que marca la ley federal. Eso es desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista de políticas públicas es un disparate que haya más restricciones que las que marca la legislación federal, porque eso afecta a la competitividad del Estado. Y afecta a la competitividad del Estado porque, como lo dijo muy atinadamente Carlos, pues el gasto es para gastarse. En una economía totalmente liberal, lo ideal sería que si tú tienes menos gasto, pues le cobrarás menos impuestos a la gente. Pero la realidad es que esto no pasa. Y entonces ahí tenemos un hueco, porque ese dinero que debía de destinarse, por ejemplo, a atender al público, pues no sabemos a qué se va y sin embargo se sigue cobrando a la gente a través de las contribuciones. Entonces, desde el punto de vista de negocios, si yo antes podía acudir ante una oficina porque necesitaba una asesoría para, no sé, tramitar un modelo industrial, para poder tener una empresa con 0 emisiones, lo que sea, ahora resulta que de todos modos yo seguí pagando lo mismo como contribuyente y recibo la mitad del servicio. Ese es un problema grave. A ver, Óscar, entre las recomendaciones que se han hecho con respecto a esta ley de austeridad, tú recordarás que un primer paquete de recomendaciones emitido por CESJAL y después un segundo paquete que decía, pues hay que abrogar esta ley. Sí. Al tiempo, ¿qué es lo más conveniente que tú encuentras debe hacerse justamente para no afectar la competitividad de este desarrollo? Porque no olvidemos que además vienen cambios de administraciones y no exagero, amigas y amigos, si digo, miles de personas se van a quedar sin empleo. Sí, y esto afecta incluso el consumo y el crecimiento económico. Cada vez que una persona se queda sin empleo, impacta en el crecimiento económico del Estado. O sea, estamos hablando de algo
muy Muy grave. sensible, ¿no? Desde el punto de vista de mejora regulatoria, de técnica legislativa y de políticas públicas, lo más conveniente es abrogar la ley de austeridad. Es una ley Y entonces, y entonces hay que pensar seriamente en, uno, armonizarse con la legislación federal y dos, lo que han recomendado organismos como CESJAL, que es incluir en la ley de presupuesto pues dos elementos muy básicos. Cada dependencia debe tener su programa de austeridad y su programa de eficiencia y sobre todo lo que no se ha hecho, que tiene que ver con cumplimiento de la ley, que haya vigilancia ciudadana. O sea, en este momento quien vigila que haya austeridad es una Secretaría del Poder Ejecutivo, que curiosamente es la que finalmente se queda con los recursos ahorrados. Pues no creo que sea lo más transparente del mundo. Si hubiera una vigilancia ciudadana, probablemente tendríamos más eficiencia en el tema. tenemos que hacer una pausa y regresaré contigo, Carlos, para que nos platiques, porque es uno de los debates es uno de los puntos en los que se ha centrado el debate del tema de la austeridad federal y de la austeridad estatal, que tiene que ver, en el caso de Jalisco, con la inconstitucionalidad de una ley de esta naturaleza de la que hemos venido platicando. Hacemos una pausa y volveremos. Muy bien, regresamos. Gracias por acompañarnos en esta producción de la Universidad de la Mar y Cienza Producciones, sobre todo si usted nos acompaña en nuestra emisión de martes a través de la señal de 8 TV. Saludamos a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando sobre este megatema de la austeridad. Y lo estamos abordando porque, créanos, de veras que de alguna u otra forma impacta este tema de la austeridad a los sectores productivos de nuestro estado y de nuestro país. Por eso quisimos abordarlo más allá del debate jurídico, sino también de la revisión de política pública, de la revisión de la pertinencia de la misma política pública y los impactos que esto puede significar. Ahora, Carlos, yo preguntaba, en el tema de Jalisco, en concreto, finalmente aquí vivimos y sabemos que no se ha cumplido esta ley de austeridad y ahorro para el Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Tú encuentras que esta ley es inconstitucional? Bueno, es muy aventurado afirmarlo como tal porque finalmente es a la Corte, ¿no?, a quien le corresponde declarar si lo es o no lo es. Antes de que se presentara la iniciativa de la ley secundaria en esta materia, es decir, con la pura reforma constitucional, a nosotros lo que nos parecía es que pudiera hacerlo por la forma en cómo está redactada esta fracción 29W del 73 constitucional. Sin embargo, retomando un poco lo que comentaba Óscar en cuanto a si esto se va a resolver por un tema de facultad exclusiva de la Federación o facultad concurrente con el Estado, este proyecto, si es que se convierte en ley esta iniciativa que presentó el Ejecutivo, viene ahí un transitorio donde es muy suave con las entidades cuando les dice, bueno, tienen, a partir de que entre en vigor esta norma, tienen tantos días para adecuar su legislación a la federal. Entonces, eso nos hablaría de que no pudiera, en todo caso, no considerarse jurídicamente como de manera tajante una competencia de la Federación. Sin embargo, eso no quiere decir que la legislación estatal pudiera implementar figuras más allá
o excediendo a las que establezca la propia legislación federal. Enriquecer, pues, ¿no? En Claro, todo caso. podrá regular y normar a partir de las figuras que establezca la Por ley supuesto. federal, pero no crear o inventarse, ¿no?, figuras o restricciones nuevas, porque entonces eso, la Constitución también es muy clara en cuanto a esa jerarquía o esa subordinación que las leyes estatales deben a las leyes federales, a partir sobre todo de que esta ley va a ser una ley reglamentaria de un precepto constitucional y su jerarquía sería evidentemente mayor, ¿no? ¿Qué hay que hacer, Carlos? A ver, ¿qué hay que hacer? Porque fíjate que de pronto, por eso habíamos invitado a Enrique Velázquez para hacer una revisión más integral, pero luego de pronto hasta se ofenden los asesores y los diputados cuando les dicen, oye, como ahora está también el debate de la ley de transparencia, otra vez la ley de transparencia en el epicentro del debate, etcétera. Más allá de que se vayan a sentir o a ofender a algunos diputados o asesores de los diputados, ¿qué hay que hacer con este tema de la austeridad, Carlos? Yo considero que lo primero, Oscar, es desapasionarse. Es decir, dejar de un lado las cuestiones políticas, mediáticas y tomar esto como lo que es un problema técnico, donde hay que revisarlo desde el tema, bien comentaba Oscar, desde políticas públicas, desde el punto de vista jurídico, de tomar en cuenta los mismos ejecutores del gasto. A mí me gustaría, por ejemplo, saber cuál es la opinión de los servidores públicos actuales que no han podido implementar la ley de austeridad por la propia complejidad operativa que tiene, y que esto lleva a que sea una letra muerta o una ley incumplida más. Entonces, tomar en cuenta el sector académico, que en este tema ha sido totalmente ignorado, ¿no? De no ser por estos foros como los que tú tienes a bien organizar, bueno, pues prácticamente no somos escuchados en esta situación. Entonces, lo primero es desapasionarse y lo segundo es tomarlo como un problema, como una situación, técnica, y como tal empezar a trabajar sobre ella, pensando en que la medida en que logremos realmente una austeridad real, eso es lo que realmente va a beneficiar en el ejercicio del gasto público. De nada nos sirve un ideal de austeridad, de un deber ser inalcanzable, inejecutable, que no se puede cumplir, a una realidad quizás menos ambiciosa, pero más real y más adecuada al contexto social y al contexto del gasto público actual que tenemos. Y, sí, ahora, Oscar, por ejemplo, déjame poner un ejemplo para ver si usted que nos está acompañando en esta emisión logramos develar más o resolver más las inquietudes. Pongamos el ejemplo del Ayuntamiento de Guadalajara. Hasta donde yo entiendo, el Ayuntamiento de Guadalajara, por supuesto, haciendo uso de sus facultades constitucionales como una entidad autónoma, su órgano superior de gobierno es el Cabildo, ¿no? La actual ley establece que un cabildo, los 125 municipios, tendrán que entregarle su recurso a una entidad del Poder Ejecutivo Estatal, ¿sí? Y será la CEPAF la responsable de redireccionar los recursos ahorrados, según dice esta ley. ¿Todo esto qué nos dice? Pues hay una violación flagrante a la división de poderes, que es un principio constitucional, decisión fundamental de nuestro sistema constitucional. Yo agregaría algo a lo que atinadamente ha señalado Carlos, que tiene que ver con el hecho de que, si bien está en la zona gris que tanto violenta la ley de austeridad a la Constitución por el lado de la competencia de esta nueva ley federal, viola derechos humanos la ley de austeridad. Y a partir de 2011 tenemos un enfoque distinto de derechos humanos. Para empezar... ¿Por qué los viola, Oscar? Porque el artículo 25 de la Constitución, que está dentro del catálogo de derechos fundamentales, establece que la Rectoría del Estado en materia económica debe impulsar la competitividad. Segundo, porque tenemos una serie de principios de derechos humanos laborales en el artículo 123 y una ley no puede simplemente decir que empleados o contratados bajo cualquier modalidad, pues los vamos a poner en un programa de optimización como si estuviéramos hablando de los layoffs que existen en las empresas estadounidenses. No es lo mismo, se tienen que respetar derechos humanos laborales. Y en tercer lugar, porque hay un principio de interdependencia de los derechos humanos. Eso quiere decir que todos se tienen que ver entrelazados y conectados. Cualquier cosa que afecte la dignidad de las personas, que afecte la competitividad económica, que afecte esta proporción de vida entre yo pago impuestos y debo recibir servicios públicos y actividad y función pública eficiente, me violenta mis derechos fundamentales. Ahora, Oscar, asumiendo que, porque no se ve por dónde, no se ve por dónde, en el Congreso
hay que decirlo con mucha claridad, ni siquiera hay un reglamento de austeridad, por lo menos no aprobado. Es decir, hay un incumplimiento por parte de la gran mayoría de los llamados sujetos obligados. ¿Qué pasa en estos casos? Porque además luego también ya hay otras voces que dicen que sería verdaderamente absurdo abrogarla o entrar al debate de la ley. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, somos un país que tiene más de 200 leyes federales de carácter administrativo. Algunas tienen 4 artículos, como la ley del horario de verano. Tenemos un problema de exceso de ley. Lo mismo se puede decir a nivel local. Obviamente, pues los primeros que no tienen una labor de reconocimiento de que se está haciendo un mal trabajo legislativo son los autores de las leyes. Pero precisamente para eso existen los tribunales. Bueno, no quiero abrir demasiadas vías procesales en el tema, pero yo creo que cualquier persona, sin necesidad de trabajar en el sector público, cualquier particular podría promover el juicio correspondiente para pedir que se declarara la inconstitucionalidad de la ley de austeridad por interés legítimo. Explico un poco esto del interés legítimo porque tenemos poco tiempo. El interés legítimo implica que yo no tengo un derecho directo, pero que si cambian las cosas estoy mejor situado que el resto de las personas. Este fue el criterio con el cual Luis Pérez de Hacha promovió este famoso amparo de yo contribuyente ante el perdón que se le otorgaba respecto a las cantidades retenidas de impuestos sobre la renta que no habían pagado los ayuntamientos y que Hacienda podía perdonar. Dice, bueno, yo como contribuyente no tengo un derecho directo, pero me queda claro que ese dinero que se dejó de gastar afecta a los negocios, afecta a las empresas y va a ser un dinero que eventualmente yo como contribuyente voy a tener que completar. Y con eso se promovió el amparo yo contribuyente por interés legítimo. Algo semejante pasa aquí. Si los servicios públicos, si la actividad, si la función pública va a mermarse, la competitividad se va a mermar como resultado de la existencia de esta ley, tengo la vía abierta para impugnarla, sin pertenecer al sector público. Y si aparte yo soy trabajador del sector público, pues por supuesto que puedo impugnar esta ley. O sea, la vía está abierta. Híjole, tenemos que hacer una pausa y regresaremos porque ¿sabes qué, Carlos? ¿Sabes qué, Oscar, amigas y amigos? Lo único que no se vislumbra, porque además estamos ya prácticamente, es más, ¿sabes qué también no existe? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuál es el procedimiento? O sea, ¿a quién, a qué oficina de la CEPAF se entregarían los recursos, por ejemplo? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles son las reglas? ¿A quién se le va a informar el uso y destino de los recursos que hayan ahorrado algunas dependencias, por ejemplo? No me imagino al Poder Legislativo entregando sus cientos de millones de pesos que ahora borraron a la CEPAF. Es decir, ¿qué va a ocurrir, pues? Es decir, esas son las cosas que de pronto uno se pregunta, ¿para qué crear una ley que no se va, imposible de aplicar, ¿no? Que no está regulada con claridad? Hacemos una pausa y volvemos. Muy bien, regresamos. Gracias. Regresamos al último bloque. Estamos hablando hoy sobre el tema de la austeridad, de la necesaria austeridad. Sí, pero pues a mí me parece que como una buena política implementada a través de leyes más sensatas, Carlos, en esta misma línea que le preguntaba ya a Oscar, ¿no? No veo yo, no sé si tú lo veas, el ánimo en el legislativo por modificar la ley de austeridad. No encuentro reglas claras para que se aplique la misma. Hay como una especie de nudo por ahí jurídico, hay una serie de boquetes jurídicos que la verdad es que
no veo para cuándo, sobre todo que ya estamos prácticamente iniciando el último trimestre del 2015 y los tiempos corren, los plazos se van a cumplir. Te pregunto lo mismo, ¿qué queda por hacer? Bueno, me gustaría antes referirme, si me lo permites, en cuanto a que en junio pasado se publica el reglamento por parte del Poder Ejecutivo del Estado, donde obviamente no soluciona grandes problemas operativos, pero trata de dar algunas salidas, pero en ese ejercicio, desde mi punto de vista, incurre en excesos. Es decir, en el ámbito de derecho sabemos que los reglamentos siempre están subordinados jerárquicamente a la ley. Pueden regular la ley o los preceptos establecidos en la ley, pero no ir más allá de esta. Entonces, en este reglamento encontramos ahí algunas situaciones donde lo que la ley no dice, lo dice el reglamento y podríamos pensar en que se está violentando ese principio de jerarquía, donde el reglamento trata de ir más allá. Pero yo creo que en función de tu planteamiento, Oscar, en cuanto al ánimo del gobierno en general, pues el ánimo lo acabamos de ver. El pasado mes de junio que venció el plazo para que las entidades públicas presentaran sus disposiciones reglamentarias en materia de austeridad, realmente ¿cuánto lo hicieron? Yo me puse a hacer un recuento y creo que son 4 o 5 dependencias. Y algunas muy deficientes, por cierto. Bueno, quizás por cumplir con el requisito, pero el propio creador de la ley no lo ha hecho hasta la fecha tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco incongruente el ánimo del legislador de decir, no quiero cambiar esta norma, pero entonces no estoy haciendo lo que debo para darle realmente un alcance eficaz y eficiente a la misma norma, ¿no? ¿Tú crees que la ruta que plantea Oscar es la ruta? Es decir, que está abierta la puerta para pues, acudir a un recurso de carácter judicial. Por supuesto que considero que es una de las posibilidades, de acuerdo a quien quiera ejercer esa posibilidad, porque también tenemos la perspectiva de las propias instituciones públicas, que también tendrán sus mecanismos de una controversia o de una acción de inconstitucionalidad en un momento dado para poder rebatir los efectos negativos de esta ley que no permiten el ejercicio pleno del gasto. Mire. Adelante. Sí, quiero retomar algo que comentaba muy importante, Oscar, en cuanto al 25 constitucional, que en el 2013, en junio de 2013, es modificado para incluir el concepto de competitividad. Y básicamente el primer párrafo de este 25 constitucional establece competitividad es lo siguiente, es crecimiento económico, generación de inversión y generación de empleos. Esas 3 cosas constituyen esta competitividad. Entonces, cuando yo tengo un gasto público, abandonamos la idea de que el gasto público es solamente para servicios públicos, sino el gasto público también es un instrumento para detonar la economía, de ahí el principio de economía constitucional, ¿no? Entonces, de tal suerte que cuando yo limito de manera hasta absurda, diríamos, de tan pequeña que es el porcentaje que yo puedo gastar para contratar servicios personales, por ejemplo, o servicios profesionales, sí, de en ese momento estoy impidiendo que el gasto público cumpla con su propósito de coadyuvar con el crecimiento económico. Oye, por eso la Universidad de Guadalajara, el Poder Judicial y, si mal no recuerdo, el Instituto Electoral interpusieron una serie de recursos de carácter jurídicos, ¿no? En el caso de la UDG sí avanzó, sí prosperó. Curiosamente en el Poder Judicial no. No sé cómo vaya lo del Instituto Electoral, pero hay muchas instancias o entidades de carácter público que hubieran querido también acudir a este tipo de creo que fue por la vía, Oscar. La Universidad de Guadalajara se fue por la vía del amparo. Y el Poder Judicial, si mal no recuerdo, se fue por la vía de la controversia. Entonces la Corte desecha, dice que no es materia de controversia, pero en el tema del amparo, desconozco si ya está resuelto plenamente en el caso de la Universidad de Guadalajara, pero sé que fue admitido, fue conseguida una suspensión, después ha tenido ahí algunos altibajos en ese tema. Creo que se radicó, si mal no recuerdo, en un juzgado de Saltillo, de Torreón, por allá. Entiendo que todavía está ahí la lucha, pero fue un tema de la vía jurídica elegida, ¿no? Lo cual resulta un poco, si se me permite la expresión, chistoso, que los abogados, ¿no? los que promueven la controversia, pues no hayan analizado la vía jurídica correcta, ¿no? Procesal, ¿no? Valga la expresión, la viabilidad. Así es. ¿No? Oscar, casi para concluir el programa, ¿qué pronóstico tienes sobre este tema? Bueno, yo creo que si no es por la vía de la razón jurídica, va a ser por la vía de la razón económica y política, que en unos meses vamos a ver que las administraciones entrantes van a ser las primeras que van a quererse deslindar de esta ley de austeridad.
Y entonces sí veremos la promoción de recursos de todo tipo, el impulso de iniciativas para cambiarlo, porque pues no pueden ser operativos con esta camisa de fuerza, pues que fue dictada desde un gabinete sin considerar cuestiones prácticas. Entonces, yo creo que tarde que temprano tiene que desaparecer, bien por los recursos judiciales o bien porque las administraciones entrantes digan, yo con esto no puedo trabajar. Sí, por supuesto, porque además hay que decirlo con mucha claridad, nadie en su sano juicio podría estar en contra de implementar políticas públicas de austeridad, por supuesto que no, pero no entendidas a partir de una ley mal hecha, o sea, es decir, no entendidas y atendidas a partir de una ley mal hecha, más peor aún, de una ley que no se puede ni siquiera aplicar. Tú recomendabas hace rato, Carlos, y creo que es muy pertinente, incluso hasta la realización de foros para debatir y analizar este tema, ¿no? Ojalá pueda darse pues, en este ánimo. Ya ves que cada vez que llegan nuevos diputados llegan pues, con un espíritu democrático, los nuevos alcaldes también, y a lo mejor sería muy pertinente. ¿Algo que quieras agregar, Carlos, en menos de un minuto, por favor? Bueno, solamente que insistir en que nos desapasionemos y que demos cabida a todas las perspectivas, a todos los puntos de vista sobre esta ley, la del legislador, la del administrador público, la del contribuyente, que es a final de cuentas el que tiene que sostener ese gasto público, la del académico, y creo que eso es lo que nos hace falta, dejar de pelearnos, valga la expresión en ese sentido, y abonar a cómo podemos hacerlo mejor para el beneficio de todos. Gracias, Carlos. Oscar. Nada más decir, es muy importante, sobre todo desde el mundo de los negocios, que se gaste bien el recurso público. Y creo que todos estamos a favor de la austeridad, pero sobre todo del gasto inteligente. Por supuesto. Muchas gracias. Oscar. De nuevo, gracias, Carlos. Gracias a todo el equipo. Gracias a usted que nos acompañó en esta emisión. Créame que este tema de la austeridad va a seguir dando de qué hablar porque verdaderamente es un tema necesario. Las condiciones económicas del planeta, del país y del Estado nos obligan a implementar políticas públicas de austeridad. Pero vamos, a partir de leyes bien hechas, de leyes que sean aplicables, que sean pertinentes, que sean por lo menos con sentido común. Gracias, que descanse, hasta la próxima.